Comenzamos por el componente número 1, que es el alma del pilar acortante, ¿vale? Fijaos que para obtener la resistencia del componente necesitamos obtener la solicitación sobre el mismo, que va a depender de los momentos que tenemos aplicados a los lados, partidos por el base de palanca. Y le vamos a restar a eso el cortante que tiene que resistir el pilar, pues por su propia solicitación, ¿vale? Bien, como valor de Z, inicialmente podemos coger el valor de Z entre alas de pilares, ¿vale? De todas formas, cuando hagamos la comprobación fila a fila, iremos ajustando el Z en cada una de las filas, ¿vale? Pero como digo, el cortante inicial lo vamos a sacar pues, de esta comprobación sencilla, ¿vale? Bien, ¿cuál es la resistencia a ese cortante? La resistencia a ese cortante va a ser la del alma del pilar, es decir, AVC, donde AVC es el área cortante del pilar, por FI partido por raíz de 3 y gamma M0. Todo esto es lo que nosotros denominamos tau ID, resistencia cortante del material del pilar, ¿vale? Y la norma nos pide aplicarle un coeficiente 0,9, ¿vale? Bien, esto va a ser la resistencia cortante del pilar siempre y cuando se cumpla que el pilar sea un pilar poco esbelto, o sea que el alma del pilar sea un alma robusta. Eso se va a cumplir siempre que D partido por T sea menor que 69 epsilon, donde DC es simplemente la distancia que tenemos entre las zonas donde termina el acuerdo, es decir, en este caso DC sería 164 milímetros, ¿vale? La zona donde acaba el acuerdo hasta la zona donde acaba el acuerdo. Esa es la zona del panel que puede pandear, digamos. Bien, pues con esto en mente, vamos a nuestra hoja de cálculo y vamos a meter esas verificaciones, esas resistencias. Vale. Entonces, inicialmente metemos el momento a la derecha del panel, momento a la izquierda del panel, el cortante del pilar inferior, cortante del pilar superior, el brazo de palanca aproximado y el cortante en el panel de alma, ¿vale? Que sería entonces la expresión de la aplicación de esa fórmula, ¿vale? Simplemente menos 189 en este caso, ¿vale? Bueno, como digo, esto de momento no nos va a servir mucho. Ahora vamos a ver más detalladamente esto, pero vamos a ver lo que sí podemos calcular es la resistencia, ¿vale? Empezamos por meter los datos del pilar, el grosor de su alma, 10 milímetros, es un HB 240, la distancia del pilar entre acuerdos, la tomo también de la geometría, 164, y por tanto una esbeltez de 16. Si calculamos la esbeltez límite, que es 69 por epsilon, recordad que es 69 por epsilon, donde epsilon es la raíz de 235 partido por 275. 275 en este caso es el límite elástico del pilar, ¿vale? Lo tomo de la hoja por si quiero cambiarlo y eso me da 64 como esbeltez límite. Obviamente cumple esta esbeltez y por tanto podemos aplicar la expresión de la norma. El área cortante del pilar lo sacamos de catálogo. Son 3.323, 33,2 centímetros cuadrados, que son 3.323 milímetros cuadrados. La resistencia de cálculo cortante también la sacamos del material, es 0,151 kN milímetro cuadrado, y multiplicando esto y por 0,9 obtenemos la resistencia del alma del pilar al cortante, ¿vale? Bien, se puede en esta resistencia sumar un término adicional, que es el término debido a rigidizadores. Como tenemos unos rigidizadores que forman un bastidor, forman una especie de cajón Vierendel, este cajón Vierendel, si nos vamos a la sección, pues sería el formado por las alas de pilar y por estos trocitos de rigidizador. Bueno, pues podríamos considerar esa colaboración de esa pieza Vierendel, que normalmente va a ser pequeña, pero vamos a ver cómo se considera. Entonces puede incrementarse el cortante por esta expresión, 4 veces el momento partido por ds, donde ds es la distancia entre ejes de rigidizadores, ¿vale? Pero siempre tiene que ser menor que 2 veces momento plástico del rigidizador más 2 veces momento plástico del pilar partido por ds. A nivel práctico, no tiene sentido colocar unos rigidizadores con un grosor más pequeños que el ala del pilar, porque entonces esta condición va a ser limitativa, ¿vale? Normalmente los rigidizadores van a ser mayores que el alma del pilar
y por tanto la condición limitativa va a ser esta, ¿de acuerdo? Bueno, pues en nuestro caso, el grosor del ala del pilar y el ancho del ala del pilar forman ese rectángulo cuyo momento plástico sería 4541, ¿vale? Simplemente multiplicando el grosor, la anchura, perdón, por el grosor elevado al cuadrado, partido por 4, eso sería el momento plástico resistente, y por el FID, que es 0,26, pues nos daría el momento plástico en kilonewton por milímetro, ¿vale? Como la distancia entre rigidadores es de 530 milímetros, ¿vale? Esa distancia es una distancia geométrica, la he obtenido simplemente partiendo de un rigidador de 20 milímetros. Como estos son 550, pues le quito lo que mide un rigidador y me saldrían los 530 milímetros que estoy considerando aquí, ¿vale? Rigidadores de 20 milímetros de grosor. Lo he obtenido, lo he dimensionado tomando un número mayor que el grosor del ala del pilar y el grosor del ala de la viga. El ala de la viga es de 17,5 milímetros, 17,15 o 17,2, y el ala del pilar 17, pues me he redondeado a 20 milímetros, ¿vale? Este es el valor del grosor del rigidador, ¿vale? Bien, el ancho del rigidador vamos a ponerlo igual que el ala de la viga, del pilar, perdón. Podría hacerse un poco más pequeño, pero vamos a optar por ese valor. Y por tanto, su momento plástico resistente es 6286. Como observamos que este momento es mayor que este, pues lo que nos manda es la condición de 4 veces momento plástico partido por ds, y simplemente aplicándolo sería este valor, 18.166, y eso, dividiéndolo entre D23, que es la distancia entre rigidadores, nos daría el momento, el cortante añadido por este efecto de Viga-Birendel, ¿vale? Bueno, como veis es un cortante muy pequeño en comparación con el que resiste el pilar, pero bueno, algo aporta. Vale, luego lo que vamos a hacer es restarle la resistencia total de cortante, sería la suma de lo que resiste el alma del pilar más la componente que le aporta esta especie de viga de cajón Birendel que forma los rigidadores y las alas, y a eso le vamos a restar este valor, que no es más que, si os fijáis, la suma, la semisuma de estos cortantes, ¿vale? Eso es lo que se supone que el alma del pilar tiene que resistir por el propio cortante que tiene. Vale, eso puede ser positivo o negativo. Yo, de forma conservadora, ¿vale?, lo que voy a hacer es restar el valor absoluto de esto de aquí, de ese valor que es la semisuma de los cortantes arriba y abajo del pilar, ¿de acuerdo? Si tenéis en cuenta el signo, veríais que en este caso concreto esto pasaría sumando e incrementaría la resistencia del cortante del pilar, ¿vale? Como digo, yo estoy usando una opción conservadora, que es simplemente tomar su valor absoluto y detraerlo del total de resistencia cortante, ¿vale? Bien, pues una vez que he obtenido la resistencia cortante total, ya descontando todos los términos, que me sale 456, pues utilizando los coeficientes de transformación, dividiendo por los coeficientes de transformación, obtengo cuál sería el cortante resistente a la izquierda y a la derecha, ¿vale? ¿Qué sentido tiene el cortante resistente? Bueno, pues si esto ahora lo dividimos, estos son kilonewtons, si lo multiplicamos por el brazo de palanca de una fila, pues me va a dar el momento máximo que esa fila puede resistir por cortante del pilar. Entonces ese sería el momento que, aplicado a la izquierda o a la derecha, me produciría un cortante de 456 kN en el panel del alma, ¿vale?